tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista, bienvenidos a Mírame Televisión. Nos gusta hablar y preguntar sobre la actualidad en esta mesa, en este programa, y la actualidad en los últimos años ha llevado a los titulares en varias ocasiones al Hogar Santa Rita, una de las residencias más importantes a nivel nacional por la cantidad, el número de usuarios que están en esta residencia. Hoy queremos hablar con su director gerente, con Tomás Villar, que ha querido venir a esta mesa de este programa a explicar la versión del centro de muchas cosas que se han estado publicando en los últimos años. Vamos a hablar con Tomás Villar, a quien ya damos la bienvenida. Tomás, muchas gracias por acompañarnos. De nada, gracias por la invitación, gracias a Mírame Televisión y en este caso a tu persona. Vamos a empezar, si le parece, aclarando algunos datos fundamentales o básicos para entender un poco cómo funciona Santa Rita. Lo primero, bueno, usted es el director gerente de Santa Rita. Efectivamente. ¿Desde qué año? ¿Cuántos años llevan el cargo? Pues he colaborado desde el año 1990 con Padre Antonio, acompañándola en ese periplo vital suyo, y a posteriori pues la Junta de Fundadores, el Patronato y don Roque Silva como presidente, y decidieron pues darme la opción de seguir dirigiendo el centro con un grupo de asesores que en ese momento nos dieron ese impulso y hasta la actualidad. Ustedes en su web dicen que atienden en torno a 710 personas. ¿Ese es el número de plazas que ofertan aproximadamente? Las plazas autorizadas son 710, en la actualidad atendemos a casi 482 residentes. 482 residentes en la actualidad. De esas plazas hay un número de plazas que son concertadas, en este caso con el Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo de Tenerife. Nosotros hemos pedido los datos oficiales, los vamos a compartir con usted y usted me dice si efectivamente son así o no. Son, insisto, los datos oficiales en cualquier caso. Según el IAS, ustedes recibieron 5,3 millones de euros por 374 plazas concertadas en 2021, 4,8 millones en 2020, 4,2 millones en 2019. Aproximadamente son estas las cifras. Bueno, yo te puedo decir en ese sentido que hemos trabajado, la Fundación se creó para auxiliar la necesidad de la sociedad de aquel entonces, años 90 y posteriormente. En el año 2000, cerca del año 2000, el Instituto de Atención Sociosanitaria le ofreció a Padre Antonio en ese momento 60 plazas concertadas, le pidió que si podíamos hacernos cargo de 60 plazas concertadas. Posteriormente, en el año 2014-2015, se ampliaron por la tendencia política de entonces, con el presidente Elías de entonces, se incorporaron unos 100 y pico plazas concertadas, o lo que es lo mismo. Se nos pidió que trabajáramos con 164 personas que estaban en lista de espera. Posteriormente, en el año 2019, se consolida lo que venía hasta entonces, ese trabajo, y en el 2020, ya con la presencia física de doña María Franqué en este momento, se nos subió a 100 plazas residenciales. ¿Qué quiere decir una plaza residencial concertada? Quiere decir, efectivamente, porque yo lo miro con otro punto de vista, se nos da a cambio del atendimiento diario a la persona, por un medio requerimiento, 63 euros. Es un precio arreglado en cualquier caso, entiendo. Correcto. Que es el mismo que se le da a cualquier centro que tenga plazas concertadas. La red sociosanitaria actual se conforma de casi 200 y pico centros. El nuestro es mayor, pero que la valoración esta que se hace en millones puede confundir, porque realmente lo que no se nos da son 63 euros y pico por un medio requerimiento, 57 por un bajo requerimiento, y con ese dinero nosotros tenemos que atender cada una de las plazas concertadas. O sea que ni hay subvención, ni hay ayuda, sino es un pago por prestación de servicio. Es un pago por la prestación que ustedes prestan, que como usted dice, son 63 euros, es el dato que usted nos da por plaza. Yo les doy el dato global, exacto, que son 5,3 millones, que exacto, es lo que el cabildo, el dinero público que sale del cabildo y llega a la fundación. Le hablaba al principio de cosas que han pasado en estos dos últimos años. Vamos a ver un titular porque vamos a situarnos en esa pandemia que hemos sufrido y que poco a poco ya estamos pues, superando. Hoy precisamente la isla de Tenerife ha regresado al nivel 1, se puede entender que ya estamos pues, prácticamente ahora sí en una nueva normalidad. Fíjense, esta noticia de diciembre de 2020, Sanidad ordena la intervención en la residencia del Hogar Santa Rita, donde se han detectado 180 casos de coronavirus. En ese momento se detectaba, ya se había detectado un brote en la residencia. Me gustaría preguntarle, Tomás, ¿qué falló? ¿Qué fue lo que pasó para que en la residencia, en aquel momento tan delicado, se produjese este hecho, un brote, hasta el punto de que tuviese que intervenir la Consejería de Sanidad? Con fecha 14 de marzo de 2020 se produce a nivel nacional y a nivel mundial una pandemia que ha asolado, ya sabemos dónde. Cualquier casa, cualquier residencia ha sido afectada. No iba a ser el Hogar Santa Rita lo contrario.
Nosotros estuvimos trabajando desde el 14 de marzo de 2020 hasta noviembre de 2020, prácticamente sin incidencias. Fue un trabajo arduo, muy bien hecho por nuestros trabajadores, siempre acompañado por la UAS, siempre acompañado por la Dirección General de Salud Pública, y sobre todo el tema de la intervención se produce en finales de noviembre, principio de diciembre, porque el índice, el porcentaje de contagio superó el 30%. Ese es el argumento de la intervención. Es el argumento, pero yo le preguntaba que qué fue lo que falló. Si ustedes saben qué fue lo que falló para que se produjera eso. En todo caso, es el mismo fallo que se ha producido en cualquier casa, en cualquier centro. Pero ustedes tenían unos protocolos, al final, por la vulnerabilidad de las personas a las que atienden, entiendo que tiene que haber un mayor celo en la vigilancia y tienen unas normas que cumplir. De hecho, todo lo que me preguntas está en la causa que está abierta. Ahí está, se aclarará en su momento. Yo estoy muy seguro de mis trabajadores, de mis profesionales y sobre todo que nosotros tenemos, llámese médicos, tenemos una plantilla de 5 médicos que han estado constantemente desde marzo hasta diciembre y continúan. Tenemos una plantilla de casi 39 auxiliares de enfermería con 6 enfermeros que trabajan día y noche en ese sentido. Hemos trabajado igual que cualquier centro sanitario y hemos también sufrido las mismas consecuencias que cualquier centro sanitario, que cualquier casa. Pero repito, David, esto está en el tema que está sub judice. No me gustaría tomarlo ese tema, pero muy seguro de la justicia, muy seguro y creo mucho en ella y que todo se aclarará y todo será como un mal pasado, pero que se puede convertir en un buen futuro. ¿Usted comprende que, por ejemplo, las familias de esas 20 personas que fallecieron, de más de 20 personas que fallecieron a raíz de ese brote, de ese primer brote del año 2020, quieran que se aclare realmente qué fue lo que pasó y si se cometieron negligencias? Por supuesto que sí, nosotros seguimos y reitero, todo se aclarará en su momento. Realmente siempre hemos tenido contacto con todos los familiares. Habitualmente eso es así. Nuestros familiares forman parte de la terapia habitual que le damos a los residentes. Ellos sin nosotros no somos nadie. Pero todos hemos tenido buena predisposición de prácticamente todo. Esperamos que la resolución, cuando sea, pues aclare bien ese tema. Ustedes tenían en aquel momento, cumplían con todas las condiciones que tenían que cumplir para atender a los pacientes, o en este caso una residencia, en plena pandemia. Perfectamente, y toda la documentación obra en ese expediente. Sobre la causa judicial, usted ya ha hablado antes incluso de que yo le pregunte, pero solo una cuestión que también en su momento fue polémica. Vamos a ver también la noticia porque la declaración de Tomás Villar también generó titulares en prensa y en algunas emisoras también de radio, como sobre todo la cadena SER, Radio Club Tenerife, que es quien más ha informado sobre lo que ha ocurrido en el Hogar Santa Rita. Vamos a ver ese segundo titular. Tomás Villar declara ante el juez para explicar las irregularidades en el Hogar Santa Rita. El director, que ha permanecido en la sede judicial durante 3 horas, ha esquivado a los periodistas entrando al edificio por el garaje. Yo le quiero preguntar por esa última parte. ¿Por qué entró usted por el garaje? ¿Eso no fue un trato privilegiado? No, en absoluto. A mí se me indicó, oye, entra y simplemente se ha entrado. Era el vehículo de mi abogado, simplemente entramos y... ¿Quién se lo indicó que entrara por el garaje? No, en absoluto. Nosotros entramos, mi abogado dice, vamos y ya está. Usted, el abogado le dijo, nosotros entramos por el garaje y usted pues dice, por el garaje, ¿no? Es exactamente como ha sucedido. De todas formas, creo principalmente que darle importancia a un hecho como eso, no lo entiendo por qué. Pero es que hay gente que ha considerado que esto puede ser un trato de favor por parte del juez hacia usted, y es lo que yo le quiero preguntar. No. ¿Usted cree que ha sido un trato de favor o ha sido un trato de favor del juez? En absoluto. No ha sido un trato de favor. A raíz de todo esto, Tomás, la verdad es que siguen surgiendo noticias, siguen apareciendo noticias y se conoce que a raíz de esa intervención de sanidad, los inspectores de sanidad detectan pues casos de desnutrición, un brote de sarna. Así lo ha publicado también Radio Club Tenerife, la cadena SER. Sarna y desnutrición, las vergüenzas de la mayor residencia de ancianos de Canarias. La SER ha tenido acceso al contenido del informe de la inspección llevada a cabo en el Centro Hogar Santa Rita. Quiero preguntarle por esta información. ¿Por qué se produjeron estos hechos? Primero habría que analizar si se han producido y qué es lo que tiene ese informe. Realmente yo no soy médico, soy director gerente, dirijo a un grupo de trabajadores. Tengo una plantilla, como dije antes, maravillosa. Tengo una plantilla de 5 médicos que saben lo que se hacen, que estaban, están y seguirán. Al mismo tiempo, de toda la vida, desde el año 90, tenemos unos cocineros, una plantilla de cocina, una cocina industrial maravillosa, y tenemos 2 nutricionistas que trabajan en los menús
En aquel momento tenían 2 nutricionistas. Teníamos 1 en diciembre y hoy en día tenemos 2, pero que hemos trabajado desde el año 90 trabajando en esas circunstancias, y nuestros médicos son los que avalan y avalaban y seguirán avalando la nutrición de nuestros mayores. Y yo no soy médico, no puedo hacerme responsable, pero sí soy responsable de todos los trabajos y estoy plenamente seguro de lo que han hecho. Pero es cierto que ha habido casos de desnutrición y un brote de sarna. Repito, David, y perdóname, sí, todo eso está en el tema de sui judice. En su momento, esta cuestión que tú planteas y que planteó en su momento la cadena SER, de alguna forma se le da solución, se aclarará lo que es de recibo, y a partir de ahí me gustaría que ese tema no se tocara, porque realmente es así. Sí, bueno, yo para poner todas las piezas sobre la mesa, usted dice que está sub judice. Lo sabemos por lo que ha dicho la cadena SER, que habla de documentos oficiales. Pues nosotros hemos preguntado también, lógicamente, por esos documentos, y queremos ver simplemente un documento que yo creo que es importante porque se le remite, en este caso, a la Viceconsejería de Derechos Sociales desde el Servicio Canario de Salud, en concreto desde el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, que fue quien llevó a cabo, pues en este caso, la gestión en ese momento de intervención. Vean, en este documento, que es de fecha 24 de diciembre de 2020, se dice lo siguiente: por la presente, ponemos en conocimiento, por lo que pueda concernir a su área, en este caso a los derechos sociales del Gobierno de Canarias, los siguientes extremos detectados por el personal del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en relación a la intervención del Servicio Canario de Salud en el Hogar Santa Rita para el control del brote declarado de COVID-19. Y dice don Tomás: el personal desplazado ha detectado anomalías en la alimentación de los usuarios, escasez en las comidas, horarios dispares en las mismas, sumado a quejas reiteradas de los usuarios, muchos de los cuales manifiestan tener hambre. Por otra parte, uno de esos usuarios, con deterioro cognitivo, hubo un incidente grave, prendió fuego con un mechero que obraba en su poder a una sábana y, según se refiere en una exploración posterior, manifestaba al personal de Santa Rita tener hambre y que no le daban de comer. Esta es una de las partes, una de las cosas que expone este documento, que después también expone comunicar igualmente que nuestro personal ha detectado en varios usuarios lesiones cutáneas que refieren de meses de evolución, y asegura que concluyen que todos los pacientes con estas lesiones están afectados de sarna. Se declara brote activo del mismo y se pauta tratamiento a los afectados. Se lo digo, don Tomás, porque esto no es una cosa que diga la cadena SER, esto es una cosa que han detectado los inspectores de salud pública, en este caso de la Consejería de Sanidad. Efectivamente lo respeto, pero vuelvo a repetir que eso está sub judice. Ya hemos declarado convenientemente ante el juez está trabajando en ese sentido, y no quiero yo alterar los ritmos de esa causa. O sea, por tanto, tampoco nos puede dar una explicación de por qué se produce esto. ¿Usted confía plenamente en sus profesionales? Por supuesto que sí. En ese documento también, y en otros que le reenvían a ustedes incluso, les piden que contraten a especialistas en ese sentido. Le piden, oye, contraten ustedes un nutricionista o contraten una empresa de catering. Usted me decía antes que ya tienen nutricionistas. ¿Contrataron a esos nutricionistas a raíz de que se los pidió la Consejería de Sanidad? Desde el año 1990 nosotros trabajamos con una cocina industrial importante, con muchos profesionales que hacen su trabajo bien hecho. De hecho, los resultados están ahí. En ese entonces teníamos la misma plantilla, hacían su trabajo. Hay unas opiniones de unos profesionales que se presentaron al centro por modo de que había un 30% de contagiados por COVID, como cualquier casa del mundo, y en todo caso me remito a que toda esa información me gustaría no tocarla en este momento. Vamos a hablar de una última cuestión, que esto al final tiene algo que ver con todo lo que hemos hablado, pero que se sale un poco de ahí porque es una reivindicación del comité de empresa y de los sindicatos. Lo conocíamos la semana pasada, y los sindicatos que tienen representación dentro del Hogar Santa Rita. Los sindicatos piden la dimisión del director gerente del Hogar Santa Rita, de Tomás Villar, la mayor residencia de Canarias. Me gustaría saber cuál es su reacción y, sobre todo, ¿piensa usted dimitir a raíz de esta petición? Vamos a ver, yo lo tengo súper claro en el sentido de que los organismos oficiales están para ejercer su labor. Las organizaciones sindicales están para hacer su labor. Yo lo respeto mucho los sindicatos, pero cada uno tiene sus competencias, y las competencias de los sindicatos son las que deben de ser. Yo estoy plenamente confiado, y de hecho el patronato, la Junta de Fundadores y su presidente me han dado absolutamente confianza en mi trabajo, y de hecho en el transcurso de estos años recientes, pues fíjese usted si puedo dimitir o no en función al buen trabajo. Recién,
en el año 2020, el Gobierno de Canarias nos acredita y nos renova nuestra acreditación por 5 años. Después de un trabajo con sus inspectores, con sus revisiones de casi 2 años. Recientemente, en el año 2021, pues hemos acreditado la ISO 9001-2015 después también de 3 años trabajando. Y recientemente los propios técnicos del Cabildo han estado con nosotros y han levantado un informe de que nuestro servicio y nuestro trabajo es óptimo. Todo eso, esa información la tiene nuestro patronato, la tiene nuestra Junta de Fundadores, y por eso se han sorprendido de las opiniones vertidas por los sindicatos. Máxime que las competencias de los sindicatos son las que son. Pero son los representantes legítimos de los Efectivamente. trabajadores. Entiendo y respeto a los sindicatos, pero su competencia es pues trabajar en función a las alteraciones laborales a sus trabajadores. Yo le digo, y le digo aquí, actualmente no hay ninguna reivindicación que hacer porque realmente están todos al día en sus nóminas, la Seguridad Social está totalmente al día, Hacienda está totalmente al día, y todos los procesos y protocolos que están establecidos con los sindicatos, llámese Comité de Seguridad Laboral, llámese todas estas cuestiones, están totalmente controladas y son de conocimiento de los sindicatos. Más aún, como un derecho de los sindicatos también, se nos ha pedido las cuentas. Las cuentas están en manos de los sindicatos, porque es así. ¿Los sindicatos tienen las cuentas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y le digo más, hablaban, y seguramente será una de las cuestiones que me hagas, sí, es cuando hablan de opacidad en el centro. Nosotros estamos auditados año tras año, año tras año. Me está contestando varias preguntas que la verdad es que le quería hacer, pero para ir por partes, sí, que quiero insistir en eso. Las cuentas, yo las he buscado, no están publicadas en la web, ustedes no las tienen publicadas, ¿verdad? Tenemos lo que corresponde al portal de transparencia. Solo lo que corresponde, pero las cuentas en sí no están publicadas como tal. Entiendo que es solo un resumen de esas cuentas. Las cuentas están entregadas por obligación al Gobierno de Canarias. Al Gobierno de Canarias en el órgano de las Fundaciones Canarias, año tras año. ¿Y se le hace auditorías a esas cuentas? Por supuesto que sí. Incluso en el año 2011 el propio Gobierno de Canarias, recién fallecido Pedro Antonio, nos indica y nos manda una empresa editora para ver cómo estábamos. Nosotros, el grupo liderado por Roque Silva y los patronos y la Junta de Fundadores, recogimos la empresa en su momento con muchas dificultades. Y a partir de ahí, año tras año, se nos ha auditado. Nuestras cuentas ahora mismo, si las analizamos, un buen especialista, incluso los sindicatos lo tienen, e incluso la han analizado, nuestros ratios financieros son excelentes. Lo único que peligra en nuestra situación simplemente es lo de siempre, la liquidez por tardanza en recibir los cobros habituales desde el IA, sobre todo esas plazas concertadas que se retienen o tardan más de la cuenta. Eso nos genera incertidumbre financiera, que es una de las partes que reclamaban los sindicatos, pero que ya está establecido y han entendido, pero a veces, reitero, no quieren entender. Bueno, los sindicatos decían que ellos tuvieron problemas para cobrar la nómina a principios de año. El único en 7, 8 años solamente hemos tenido problemas en marzo 2022. ¿Por qué causa? Nosotros, el convenio plurianual con el Cabildo, que se renova, por cierto, automáticamente hasta el diciembre de 2022, contenía una prestación de servicio a 274 plazas residenciales, 80 opciones de la promoción de autonomía personal, 10 plazas de centros diurnos. No sabemos por qué, se nos indica que se va a modificar ese convenio plurianual y se van a ir a la baja y dejarnos pues quitarnos 40 plazas residenciales, quitarnos 50 opciones de PAP, quitarnos 10 plazas diurnas, con lo que generaba de nuestros presupuestos un desfase de casi 80.000 euros mensuales durante enero, febrero y marzo. Y se nos dijo de forma profesional. Pero eso no se iba a aplicar. Yo, por lo que insisto, por los datos oficiales, ustedes cobraron 5,3 millones de euros del año 2021. Reitero. ¿Por qué no tenían dinero para pagar en marzo? Enero, febrero y marzo de 2022 se nos
quitaron de esas facturaciones esas plazas, conllevaron 80.000 euros mensuales, que acumulados son 250.000 euros, que nos dejaron de pagar. De hecho, la modificación que se nos indicaba de forma unilateral, sin acuerdo y sin nada, se nos decía que nos enviaba técnicos del Cabildo para ver, porque ellos basaban esa modificación en la calidad de servicio. En enero, febrero vienen los técnicos del Cabildo a casa. Se reúnen con todos los profesionales, analizan de arriba abajo y hacen un informe al Cabildo que se sobreentiende que era un informe para la modificación esta unilateral que tanto ha afectado a la línea económica. Ese informe, que por cierto está denunciado por el juzgado, el informe no, el hecho de la modificación de cama, dice que estamos en un estado óptimo de trabajo. Por lo tanto, la modificación se para y se reincorpora a 1 de abril. Sin embargo, también yo escuchaba en la cadena SER a la consejera de Elías, a Marian Franquet, hace unas semanas decir que durante 3 o 4 meses se estuvieron pagando camas concertadas, se pagó por camas concertadas que no se ocuparon. Entiendo que en esos 4 meses o 3 tuvieron ustedes un ahorro también de dinero, porque no tuvieron el gasto del mantenimiento diario de esas personas. Tenemos el personal adaptado a las circunstancias, a las plazas concertadas. Claro, pero al no tener a los usuarios en esas camas vacías, tendrían un ahorro. Porque no tuvieron dinero para pagar. ¿O es que te digo, en el convenio plurianual está perfectamente que una cosa no conlleva la otra. Está claro que nosotros, las plazas reservadas, están ahí para utilizarlas. Nosotros tenemos personal ya contratado. Sí, eso es evidente. Eso. Los gastos de personal están ahí. Pero bien, te digo una cosa sobre el tema. ¿Hay un ahorro o no hay un ahorro cuando no hay un usuario ocupando esa cama que atender? Nosotros, nuestro centro es muy grande, los gastos están englobados. Nosotros no hacemos diferencia entre concertados o llámense privados, que realmente los privados, ya tengo conocimiento que son las personas que vienen por nuestra casa, que no tienen opción a la lista de concertados. ¿Porque tienen recursos económicos? No, porque no tienen recursos económicos. No, ustedes no tienen usuarios que no tengan recursos económicos. Los usuarios que no tienen recursos económicos están en la red pública y están concertados. Explico, David. Sí. Nosotros tenemos casi 50 personas con la no contributiva. Tenemos infinidad de los 265 que tenemos, llámese privados, que en realidad son los que vienen por la puerta porque no tienen la opción de que se les dé de las plazas concertadas una plaza pública. Son las personas que vienen con la pensión de viudedad, con la pensión no contributiva, y que nosotros, por nuestra filosofía y por nuestro trabajo, le damos esa posibilidad de estar. Pero te digo más, ¿por qué se dejó de pagar la nómina? ¿Sabes cuándo nos pagó Elías? Enero y febrero, con la modificación incluida. El 13 de abril. Fecha en que nosotros hicimos efectivo la nómina. A pesar de que ya se nos había generado un problema y que seguimos luchando porque se nos devuelva esa acción. Yo he preguntado, es que la verdad es que me pareció muy interesante, sabía que íbamos a hablar de esto, y he preguntado hoy al Cabildo de Tenerife si hay personas sin recursos que son atendidas porque, digamos, por una cuestión de caridad, voy a decirlo así, por parte del Hogar Santa Rita. Me han dicho que no, que cualquier persona que no tenga recursos tiene derecho a estar dentro de la red de atención pública y por tanto son derivados y llegan a través de esa red social a la plaza concertada que recibirían. Usted me dice a mí que tienen 50 personas que no tienen recursos. Estimado David. No, yo le pregunto, yo le digo lo que me dicen por un lado y le pregunto para que usted en los 30 años que llevamos trabajando es de conocimiento público cuál es nuestra forma de trabajo. Claro, pero yo le digo ahora, yo sé que durante muchos años ha sido así. Yo sé que ha sido así durante muchos años. Es tan larga la lista o la cola de espera para reunirse con nuestros profesionales para decirle, por favor, y aún más desde los ayuntamientos, con no contributivas y con pensiones de vida solamente, porque no tienen atendimiento público. No es cierto la aseveración que me comentas desde el Cabildo. No es cierto y es demostrable. No tengo la total seguridad. Usted puede demostrar que hay gente sin recursos que están en su residencia atendidos y que no entran a través del sistema público. Perfectamente. Queda dicho. Sí. Hay otras cuestiones que le quiero preguntar.
hablaba usted antes del patronato. Quiero preguntarle, porque esto también lo han pedido los sindicatos y también lo ha pedido el propio Cabildo de Tenerife. Han pedido estar en ese patronato. ¿Por qué no pueden estar en el patronato? Esta fundación la creó para Antonio con un fin. Las fundaciones se crean con un fin y siempre hay un fundador. Eso se creó así y ha estado durante 30 años y creado en el año 90 por un grupo de entusiastas vecinos de Punta Brava, cuyo párroco del momento los animó porque tuvieron una seria incidencia de soledades y de personas necesitadas. Esa es la esencia de la fundación. Creó sus propios estatutos, se marcaron, se presentaron y se han generado y se genera por una junta de fundadores que componen casi 326 personas de toda índole. Para Antonio reunía de todos, hasta trabajadores existe. Esa junta de fundadores nombra un patronato dirigido por don Roque Silva y así hemos trabajado y esa es la filosofía propia de esta fundación. Hemos trabajado durante 32 años con el beneplácito de todas las tendencias políticas habidas y por haber. Nadie, absolutamente nadie, ha dicho quiero integrarme en eso. Pero ¿y cuál es el problema, por ejemplo, para que los representantes de los trabajadores legítimamente elegidos y en este caso el Cabildo, que les da en 2021 5,3 millones de euros, estén presentes allí y controlen un poco lo que se hace? Y más después de que les haya tenido que intervenir Sanidad. Las competencias de los organismos oficiales son las suyas. Las competencias de los sindicatos son las suyas. Y las competencias de una fundación son las que establecen los estatutos. A partir de ahí, todo lo demás, por mi forma de ver, huelga. Pero eso no quiere decir que en el futuro haya un diálogo, haya un consenso, haya unas intenciones. Nuestro patronato y nuestra junta fundadora, el mandato que tenemos es preservar la idea inicial de nuestro fundador, seguir con esa, pero que el futuro Dios dirá. Me decía al principio, cuando le decía, ustedes tienen 710 plazas reconocidas, me decía usted, y tienen ocupadas 400 y pico, teniendo en cuenta las cifras que hemos dado de plazas concertadas, que por cierto, una parte de esas plazas concertadas no solo son concertadas, sino que son tuteladas por el propio Cabildo de Tenerife, tiene la tutela el Cabildo de Tenerife. Yo quiero preguntarle, ¿por qué no llegan a las 710? Bien, te contesto, David. ¿Qué está pasando? Porque sí que han llegado en otras ocasiones. Sí, correcto. Hace 2 años, al comienzo de la pandemia esta dichosa, éramos 650 residentes. 2020, 14 de marzo de 2020. La pandemia ha hecho estrago porque las normativas nos obligaban, y de hecho ha sido así, a no hacer ingresos. Ha sido durante año y medio, no se han podido hacer ingresos hasta recién, en el año 21, julio y agosto, es cuando empezamos a hacer ingresos, que eran las personas que iban llegando por nosotros. A partir de ahí, pues se ha bajado esta cantidad de número de residentes, pero eso nos óbice para que en el próximo futuro, que ya estamos pensando, a seguir siguiendo con nuestras obligaciones, con nuestra forma de ser, con nuestra filosofía. Y de hecho, le hemos dicho al Cabildo en su momento, llevan 2 años y medio sin hacer vuestras obligaciones del convenio plurianual, que es ir al centro. Llevan 2 años y medio sin ir al centro. No han hecho, realmente no nos han mandado plazas concertadas porque no han decidido que no mandarlas a partir de que los organismos oficiales, llámese de Dirección General de Salud Pública, diera el visto bueno para que se comenzaran los ingresos. Nos hemos quedado con las plazas reservadas con lo que conlleva los trabajadores que teníamos. Ahora mismo la situación es esa. Yo creo que la situación es tan normal que nuestro futuro yo creo que se presenta bueno y queremos seguir por esa línea. Se lo preguntaba también un poco por si cree usted que todo esto que se ha publicado, todo esto que se ha sabido a raíz de lo que hemos comentado en esta entrevista, les está perjudicando. Si usted cree que hay gente que ahora dice, yo a Santa Rita mejor no, porque no quiero que mi madre pues tenga un brote de sarna o tenga desnutrición. Reitero sobre el tema de la sarna, reitero por la nutrición. Son muchas familias, casi 5.000 familias que han disfrutado de las instalaciones y no había incidencias. Llámese, precisamente, hablando de la escabiosis, hay un estudio que acaba de salir que el confinamiento nacional ha promovido, que los centros de salud se han quejado de eso,
que la escabiosis en las casas ha sido nota predominante por el mero hecho de estar confinado. Pero bien, eso es un dato que aporto. Pero que realmente... ¿Usted cree que es normal lo que ocurrió en el centro? No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que en cualquier casa que se precie hemos tenido ese problema. El confinamiento que hemos tenido todos en nuestra casa genera ese problema. Pero es un problema que está ahí. Pero no quiero ir por el tema ese porque ya entraríamos otra vez en la vorágine de... Sí, no, para no volver para atrás, Tomás, la verdad es que sí que hay una cosa que es un debate muy complejo, no lo vamos a poder resolver aquí, pero sí quiero saber su opinión. El cambio de modelo, se habla muchísimo, es que no podemos tener una residencia con tantos usuarios, bueno, todo parece indicar que el modelo va en otro sentido, con otro tipo de instalaciones mucho más específicas, con una atención mucho más personalizada. ¿Usted qué opina de eso, de ese cambio de modelo, la atención sociosanitaria? Sí, me han llegado los comentarios de lo de los macrocentros. Sí. Efectivamente somos el mayor centro de Canarias y de España, y en Europa estamos conceptuados. Pero lo que no se dice es que nuestro centro, de 110.000 metros cuadrados, de 70.000 metros de construcción construido, está dividido en seis unidades de convivencia, que hemos trabajado sectorizadas, y que eso puede dar lugar en el futuro a mini residencias dentro del centro. Pero eso ya lo tenemos trabajando de hace años. O sea, ¿ustedes estarían dispuestos a cambiar el modelo de la residencia por ese modelo de mini residencias aprovechando la infraestructura que ya tienen? Es que incluso tenemos una infraestructura de cabañas que realmente es digna de ver. Los políticos o las personas... Sí, pero lo de las cabañas, eso es previo pago, entiendo. En las cabañas hay personas que no tienen pensión. ¿Hay plazas concertadas en las cabañas? No, están en el centro, pero tenemos 6 unidades de convivencia que precisamente este equipo de técnicos que ha ido al Cabildo se ha quedado impresionado porque ustedes están a favor de los tiempos. Pues sí, pero llevamos años haciéndolo, no es nuevo. En todo caso, esa es la cuestión. Nosotros, lo del macrocentro nos queda un poquito ya pesadito. Tomás Villar, la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo. Yo le agradezco muchísimo que hoy haya estado aquí con nosotros porque al final son temas delicados, son temas, usted lo ha dicho, que están investigándose por la parte judicial, y yo agradezco estos gestos en los que pues se da la cara y se explica y se responde a preguntas sobre, insisto, asuntos que han sido lógicamente actualidad. Así que por nuestra parte, muchas gracias. Sí, efectivamente, gracias a ti, a Mírame, a tu programa. Reiterar que nosotros estamos más fuertes que nunca, que entendemos a todos que cada uno tiene que asumir sus competencias, sus roles, que la idea nuestra es perseverar en la idea del fundador y que en el futuro, Dios dirá, yo espero ir con los tiempos, por supuesto, pero que nos duele después de una labor de tantos años, que lo injusto parezca justo. No es así. Nosotros tenemos un pedigrí muy importante y que la sociedad canaria lo entiende, y no entendemos el por qué se intenta de alguna forma mancillar la imagen del centro y también la imagen de su director, que lo que ha hecho es trabajar y dejar la vida por este centro. Tomás Villar, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hoy hemos podido hablar con la versión oficial del Hogar Santa Rita. Hoy ha estado con nosotros el director gerente Tomás Villar y ha respondido a todas nuestras preguntas libremente. No ha querido, pues en este caso, que le preguntemos por una cosa, por otra. Ha cedido libremente a contestar a nuestras preguntas y nosotros eso lo agradecemos. Ojalá que todo el mundo, cuando esté también pues en el centro de la picota en la actualidad, sepa dar estos pasos para intentar responder. Otra cosa es ya la opinión que ustedes, como siempre, saquen de lo que ustedes han visto aquí en esta entrevista. Que pasen una feliz noche y un feliz fin de semana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas.